Vir, ¿cómo estás? Bien, buen día. Hace Qué un lindo este rato espacio. sí, bueno, cambios, ¿viste? Cambio. Nos vamos renovando. Sí, sí. Che, Vir, estuviste en Bahía. La última vez que charlamos nos comentabas que te ibas a Bahía a dar una charla porque te invitaron. Sí, me invitaron a un espacio hermoso que no conocía, que es una fundación, una ONG, que se llama Los Pibes de Machimbre. Bien. Una pareja joven con mucho compromiso social, hace 17 años armó un espacio en su barrio porque veía que los pibes justamente no tenían dónde expresarse, dónde ir y a través de la murga los convocaron, pero a la vez les daban apoyo escolar, veían cómo iban a la escuela y era condición andar bien a la escuela para tener un instrumento o para pertenecer a la murga, o sea, como una negociación ahí para sostener la murga, pero a su vez toda la trayectoria escolar de los chicos, ¿no? Fortalecerla y que no abandonaran la escuela. Y esos mismos chicos, bueno, fueron creciendo en el barrio, se sumaron otros y también empezaron a detectar cuestiones de problemas de adicción y de consumos problemáticos, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a asesorarse, a trabajar sobre eso. En estos 17 años de recorrido han crecido muchísimo, han tenido muchísimos logros, y sostienen todo esto, digamos, a pulmón y con enlaces y redes sociales con otras instituciones, ¿no? Eh, y me invitaron a través de Zoe Coria, una chica que también con mucho compromiso social acá en Madrid, es presidenta de la Junta Vecinal del barrio Santa María del Mar, eh, que fue la que me convocó al Juventud Fest, que es un festival que hacen ellos en la plazoleta esa chiquita que está en Bucharia, España. Ah, sí. Y ahí fue nuestro primer banco amarillo, que fue muy genuino porque fue intervenido por los chicos que estaban participando del festival. Así que bueno, fue encontrarnos y conectar desde ese lugar y fuimos las dos a Bahía. Y bueno, como te contaba un poquito antes, fue todo como una cadena de cosas lindas que se fueron dando porque el día que dábamos la charla con Vanina en la sede de Luz y Fuerza, del sindicato de Luz y Fuerza, que fue hermosísima, ese día recibimos la invitación. Entonces yo lo comenté ahí, o sea, entusiasmada de todas las cosas que se habían empezado a dar para Buenos Vínculos, ¿no? Y ellos estaban tan fascinados y tan agradecidos por la presencia, con la charla y lo linda que ha salido todo el encuentro y el conversatorio, que o sea, me pagaron el pasaje para poder ir a Bahía, porque justamente desde Buenos Vínculos el tema que tenemos es que nos sustentamos entre nosotros, Sí, los es stickers, inclusivo. claro, los Y son stickers, épocas el van, difíciles, sí. además. Claro, y para bancar pasajes o viajes. Y era algo muy inmediato, algo muy rápido, entonces también, digamos, iba a ser costoso conseguir la plata rápido. Totalmente. Y lo Así que resolví. lo resolvieron ese mismo día, y con un entusiasmo de como de poder devolver de ese lugar. Seguro que ustedes hacen, perdón, ¿no? Que te corte, pero aprovecha y toma mate. Sí, Em, Hay, me parece que para verlo del lado positivo también, ¿no? Está creciendo esto que siempre charlamos, que tiene que ver, bueno, con el lema de cambiar la narrativa. La gente, hasta siento que había una necesidad de poder verlo desde ese lugar porque es visibilizar cosas que eh, cuando empezás a indagar, directa o indirectamente, te encontrás siempre con una historia ahí, ¿no? sí, Con un dolor sí, que tiene que ver no solo con ese hecho que es el suicidio, sino con el tener que ocultarlo o no poder decirlo. Hoy yo veía, perdón, lo voy a contar, publicaciones tuyas en tu estado que hablaban del duelo. sí. Y es tan necesario, ¿no? Poder hablar de todo eso para encontrarnos en ese dolor. Yo creo que culturalmente nosotros vivimos de una manera el duelo como algo raro, estigmatizante, de ocultar, algo justamente oscuro, ¿no? El duelo, lo negro, el luto. Y creo que digamos, nos hunde o nos sume más en un lugar en el que cuesta mucho más salir, si tomamos esa postura de esa negrura, ¿no? Claro. Y detrás de una muerte hay un amor que quedó para dar en algún lugar. Y Ese ese amor amor que no se daba, muere, no ese muere, amor no muere. porque justamente es eso. Y en el suicidio, algo que yo repito, que la persona que se suicida quiere terminar un sufrimiento, no morir. Entonces, honrar, digamos, ese sufrimiento que padeció y tratar de colocar ese amor que nos quedó, transformándolo en esto, en acción, en hablar, en visibilizar.
Y me parece que esto que vos decís, que también yo lo voy descubriendo de a poquito y me cuesta, digamos, porque no es falsa soberbia, sino es decir, estamos caminando a un lugar correcto, ¿no? O vemos o confirmamos que estamos haciendo las cosas desde buenos vínculos, como digamos, nos van dando esa respuesta, ¿no? Es una necesidad el hablar del dolor, habilitar la palabra para hablar del dolor. Y el duelo es eso, si uno lo oculta, permanece. En cambio, si uno lo atraviesa y lo incorpora, puede transformarlo de otras maneras, ¿no? Eh, Esto que vos decías, que uno va incorporando y va leyendo y se va... eh, a nivel, digamos, sociedad, nosotros estamos en un momento sociopolítico y sociohistórico muy desconcertante, con mucha incertidumbre, con muchas sorpresas, ¿no? Eh, y a veces uno piensa que por menos cosas el pueblo argentino ha salido a la calle. Y ahora uno ve como una, no sé si indiferencia, pero una pasividad que decís, ¿cómo no se llenan las calles? ¿Cómo no explota? ¿Cómo ni un cacerolazo? Y creo que la explosión se dio para adentro, en cada persona. En guardar todo eso de decir, bueno, si voy a la calle no va a pasar nada, no va a cambiar nada. Claro, Entonces todo eso que como se un acumula, derrotismo, ¿no? sí, todo eso que se acumula es la gran estallido interno que vemos en la salud mental de las personas. Bueno, a mí lo que me impacta mucho es en el último tiempo por registro personal, ¿eh? No estoy hablando ni de estadísticas, nada, pero cómo vas como dándote cuenta y anotando de alguna manera la cantidad de personas que tienen crisis de salud mental alrededor nuestro, ¿no? En la familia, conocidos, compañeros de laburo. Entonces a veces tenés como esta duda de si es que, no sé, ahora hay más diagnósticos que antes no había, o que realmente, yo creo que realmente, no sé si es la pandemia, es lo que muchos especialistas marcan como el antes y el después, ha dejado esas secuelas desde el punto de vista de nuevo, ¿no? De la salud mental, porque algunos podrán hablarlo desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde lo afectivo. A mí me gusta en este caso plantearlo desde la salud mental porque también pone sobre la mesa una discusión necesaria y un reclamo de respuestas, ¿no? Y ade- Por parte del Estado, porque no todo el mundo puede resolver por sus propios medios económicamente un no, tratamiento. no. Y eso a veces tampoco te garantiza. Y es como que hay también, no, porque eso es algo que también he trabajado, que no vamos a salvar a todos. Esa es también una cuestión. O sea, yo hablo de la salud mental a partir de lo que nos sucedió como familia con el suicidio de mi hijo Jerónimo, pero también hablo de la salud mental de haber estado yo internada 2 semanas en salud mental este año y conocer desde adentro cómo se trabaja, cómo se atiende, lo que se hace, que es fantástico. Pero son muy pocos los recursos y son muy pocos lo que pueden ellos sostener como emergencia. Entonces es, una vez que más o menos está estabilizado el paciente, o está medicado, o está controlado, o está con un compromiso de un tratamiento, bueno, se da paso a otro, porque esto que vos decías, las crisis son constantes y no se da abasto desde el dispositivo para la atención de la cantidad de personas que hay. Eh, pero a la vez también pasa esto, ¿no? Que uno quiere acomodar las cosas, no encuentra los recursos, y muchas cosas que tienen que ir en paralelo. El Estado, por un lado, poniendo los recursos, la sociedad también. Nosotros, hay una canción de Milo J, que es mi nuevo artista súper favorito número uno, que se llama Luciérnagas, que la canta con Silvio Rodríguez, y tiene una parte que dice, si el sol vuelve a salir, o si vuelve a brillar, si la luna se vuelve a hacer luna, ¿por qué nosotros no nos volvemos a ser más humanos, no? Y es eso. Vos decías, vos sentimos alrededor nuestro gente con crisis de salud mental. Por cada suicidio hay 20 personas que impactan en ese alrededor de círculo familiar, laboral, escolar, de grupo de pertenencia. Y socialmente 135. Entonces, siempre vamos a estar en contacto con uno u otro que ha tenido cerca un caso de salud mental medianamente grave, gravísimo o... Vir, ¿y vos sentís que en esto que por ahí yo percibo, a veces nos pasa también que nos movemos en como nuestros propios munditos, ¿no? Y tenemos una, no, a veces pasa siempre, y el algoritmo es una de las pruebas con las redes sociales. ¿Vos crees que todo el mundo piensa igual que vos? Sí, Que a toda esa gente le gusta lo mismo y en realidad es eso que es se eso. está mostrando, Sí. nada más.
Y a veces pasa lo mismo, o suele ocurrir lo mismo en el plano de lo real, porque una está más involucrada en determinadas cosas. Sí, Pero vos que tenés esta posibilidad de charlar en distintos, como pasó ahora, sindicatos, en escuelas, ha venido a dar charlas acá a Colmena también, sí. tenés la posibilidad de ir como habitando de a ratos esos distintos mundillos, ¿no? ¿Le cambia la cabeza a la gente en esto del sentir que hay algo, aunque sea mínimo, que podemos hacer para ayudar a una persona? Yo creo que sí, eh, digamos, primero tengo la esperanza de que sí, porque si no, no lo haría, no Sí. podría hacerlo. O sea, siempre apuesto a mí me quedó muy marcada una frase muy noventosa de cuando estudié para maestra, fines de los 80, principios de los 90, que era el ser agentes de cambio, porque teníamos así a a Paulo Freire como, No, Coelho no. no, Coelho no, por Dios, perdón, perdón, fue un fallido horrible. Paulo Freire como guía. Eh, entonces eso, el ser agente de cambio en mí fue como muy incorporada esa frase, ¿no? Y en la charla esta que fue en Luz y Fuerza, fue muy interesante el intercambio que hubo, porque nosotras estuvimos con Vanina, ella dio toda su parte, digamos, médica, profesional y desde ese aspecto de la medicina, porque siempre nos apoyamos en que la depresión y la salud mental tiene que ver con una cuestión de salud, ¿no? No es una moda ni nada. Y tiene que ver con esto, que al ser algo invisible, hay que hablar mucho para desmitificar algunas cuestiones, para poner en palabras la realidad. Eh, yo la otra vez decía en mi espacio de terapia, porque también tengo conflictos al interno de mi familia, con Vale. hijos, adolescentes, adultos y demás que están en mi familia. Decía, a veces hubiese preferido, no sé, que me lleve por delante una moto, tener una pierna con, no sé, 10 clavos en el tobillo, estar un mes en silla de ruedas, un mes con muleta, un mes. Entonces van viendo como una evolución de esa herida. En cambio, el haberme externado de ese espacio de salud mental cuando ya cumplí esas 2 semanas, eh, te ven bien, pero uno no está bien. Digamos, uno puede responder estoy mejor. El otro día era una chica que conozco de hace mucho y que yo la amo, es divina, pero bueno, tenemos cierto tipo de conversaciones no muy profundas. Entonces me dice, ay, ¿cómo estás? Gorda, le digo, porque no le podía decir bien porque ese día estaba atravesada con mil cosas. Y entonces, claro, como que queda choqueado el otro, pero Punto además, qué loco eso de la formalidad, es que uno siente la responsabilidad. A mí, ¿sabes qué me ha pasado? Que cuando estoy así, y como vos estás viendo, mi respuesta es, estoy. estoy, claro, estoy. Y es como cuando una sabe la historia que cada Claro. uno tiene, que cuando las personas que te saludan, saben que, ok, hay un límite ahí. Por eso la respuesta a veces varía con la persona. Y esto que vos decías, ¿qué respuestas obtenemos? Muchas veces nos pasa que nos vuelven a escribir o nos empiezan a seguir. Eh, en principios de septiembre nosotros teníamos cerca de 400 seguidores en el Instagram de Buenos Vínculos, ahora tenemos 600. Para mí es un montonazo, o sea, hablando de redes, nada, porque por ahí tiene también que ver con la calidad de los que nos siguen, porque estamos en red con otras fundaciones, la Fundación Enebro, que hace un trabajo interesantísimo desde la prevención del suicidio con las familias de los excombatientes de Malvinas. Soy siempre muy autorreferencial porque, bueno, tienen que ver todas las cosas, ¿no? Pero vinieron unos tíos míos de Tandil, hermano de mi papá, de 79 y 75 años, por primera vez a Madrid, y justo estacionamos en un local de sanitario frente al bingo municipal. Entonces se pusieron a ver los murales de Claudio II, que lo Sí. admiro profundamente y lo adoro. Su trabajo, esas miradas son únicas. Y entonces mi tío decía, ¿y eso qué? Bueno, era una barraca donde se acopiaba lana y le conté todo. Le Y contaste la historia del día que nosotros, Maureen se quedó sin pan. todo. Y entonces, bueno, Todo. el día de la charla en Luz y Fuerza fueron la gente de la comisión de excombatientes y ahí quedamos también cada espacio que ocupamos eh, dispara otra cosa, ¿no? Cada charla que damos aparece otra posibilidad de visibilizar. Entonces vamos a trabajar con los excombatientes y las familias y unidos a la Fundación Enebro van a venir los de la fundación porque ellos hacen 12 misas en el año. Hay un cura de la Iglesia Católica que los acompaña en todo este movimiento y la última va a ser ahora el 24 de noviembre en la Basílica de Luján. Ah, bueno. Entonces, vamos a tratar de compaginar las fechas para que el año que viene, en la fecha en que Madrid se quedó sin pan, la misa de la Fundación de Enebro sea en Puerto Madryn.
Y todas esas cosas que uno no piensa a dónde va a llegar desde un grupo de mamás chiquitito que nos juntamos a tomar mate y a contar nuestras historias y que va surgiendo, ¿no? Pero creo que es la propia evolución de esta necesidad que vos decías que había. Nosotras también elegimos esto cuando nos reunimos el mes pasado acá en Colmena. Fue la primera vez que las mamás del grupo no solo contaron su historia, sino que contaron qué había provocado en ellas buenos vínculos. Entonces eso ahí fue como el clic de decir, esto es lo que hay que hacer, En ¿no? esta charla acá en Colmena pasó. Sí, sí. Las dos mamás que más, digamos, estaban como detenidas en una parte de su duelo, ¿no? De muy compleja hasta en cuestiones de salud y demás. eh, una de ellas hacía como 10 meses que no salía de la casa, el día que vino a Colmena. No, claro. Y, Sí, me acuerdo que me comentó. y contó eso, lo que buenos vínculos había hecho en ella. Entonces dije, bueno, es esto. O sea, yo con que haya una transformación, con que haya una devolución, con que alguien pueda cambiar. O en Luz y Fuerza un señor dijo, yo a mi casa voy a volver y voy a abrazar a todos mis hijos y en la mesa vamos a charlar de esto. O sea, esos pequeños cambios necesarios. ¿Sentís que terminan ustedes haciendo trabajo que le correspondería al Estado? Yo creo que, ¿Puedes hablar de un laburo en conjunto? vos sabes que yo creo eso, lo confirmé en Bahía, ¿no? Que donde el Estado no está, hay una ONG, un compromiso social de alguien que ocupa ese lugar. Y tenemos que aprender a trabajar en conjunto, porque sin duda el Estado tiene una estructura que las ONG o las familias que nos ponemos a hacer algo detrás de una causa no tenemos. El alcance, la infraestructura, los profesionales, los lugares físicos, ¿no? De a poquito creo que se va a ir logrando. Por ahora, los cambios o las promesas de ayuda más concretas las hemos tenido de un sindicato, de una junta vecinal. Sí, desde el intendente hubo un compromiso y estamos, digamos, trabajando, insistiendo para que se sostenga con las personas que están a cargo de la mesa intersectorial, que bueno, que si bien la mesa somos todos, a veces somos todos, es difícil después de concretar quiénes somos, ¿no? Y la continuidad. Y la continuidad y la misma, digamos, eh, la frecuencia que está la misma gente. Entonces, eh, hay también gente de nuestro grupo que dice, no, yo con la política no quiero saber nada. Que uno confunde a veces la política con el partidismo, porque sin duda ponerse detrás de la causa de la prevención del suicidio es una decisión política. Lo que pasa es que yo no soy político, o sea, todos somos políticos. Una maestra que decide leer un libro en un aula es una decisión política, hay una ideología detrás. Y no está haciendo partidismo, ni proselitismo, ni está, digamos, ni estás adoctrinando. No, Son elecciones de vida, la cuestión que tiene que ver con garantizar derechos, tal cual. con promover la equidad, la igualdad de acceso, ¿no? Nosotros con esto de la salud mental es como que tener el contacto con Eugenia Lianelo, cuando fue que nos pudimos contactar con ella, porque ella a su vez, yo la descubrí en un post no sé si se dice así, bueno, en una publicación de Empezares, que es la fundación que se ocupa en estos espacios terapéuticos virtuales con una guía de un psicólogo de grupos de mamás, grupos de papás, de hermanos, de parejas, que ahora se transformó en fundación. Asesoró a los diputados que estaban en la Comisión de Salud para las reformas de la Ley Nacional de Salud Mental 27.130, que tiene 10 años ya. Fue sancionada en el 2015, 10. pero se, digamos, se reglamentó Reglamentó. 7 años después. Wow. Y tiene, digamos, cuestiones que hay vacíos, que hay ambigüedades. Entonces, las fundaciones que trabajamos o los grupos que trabajamos sobre el suicidio, en este caso fueron los que asesoraron a la diputada Lianelo, la diputada Campañol, en las reformas que tienen que ver con esto, con el cambio de currícula en las universidades, donde hay muchos profesionales actualmente que trabajan desde la psicología o de la salud mental que no tuvieron en su formación el suicidio y el post-trauma y la posvención como materias de formación. Eh, el hecho de armar un registro nacional único de cifras, porque actualmente las cifras las contabiliza el Ministerio de Seguridad. En Madryn, el día que yo fui a hablar con el intendente, que fue una semana antes del 10 de septiembre,
que ese día estuve en el Consejo Deliberante, hasta ese día había habido 10 suicidios en Madrid, del 1 de enero al 5 de septiembre. Al 10 de octubre, que fue el Día de la Salud Mental, Un mes. ya eran 16. Claro. Es un montón, porque en un mes, o sea, se dio la mitad de los que ya iban a pasar. Una locura, y ahora que estamos hablando de salud mental, digo, no, esa no era la palabra correcta. No, es una realidad. Claro. Es una realidad. Realidad durísima. Sí, y esto de cambiar la narrativa, Sí. hay que cambiarla en un montón de cuestiones. A mí me pone mal esa frase cuando dicen, ay, finjamos demencia. Ahora cada vez, te juro, Vir, que cada vez que alguien dice fingir demencia, me acuerdo de vos enojándote. Porque no, yo finjo estar bien, la demencia ya la tengo, no la finjo, está presente, está en mí. Entonces, y en todos tenemos cierta cuota de demencia. Bueno, te conté yo que tengo una amiga que también tiene un diagnóstico y está en tratamiento hace tiempo, ella toma su medicación y tiene esa lucha también para poder estar bien, aunque tiene sus altibajos, Sí, y se enoja mucho con las boutiques, viste que ahora últimamente un montón tienen esos nombres de ansiosas. sí, loca, compulsiva, sí, todo. Entonces dice, basta de normalizar y de encima convertir todo, bueno, hola, capitalismo, ¿no? Convertir todo en mercancía. Sí, o romantizar palabras que tienen que ver con la salud y la salud extrema de Bueno, personas. parece que la que históricamente tiene un gran peso en eso es la de la histérica, Sí, ¿no? sí, bueno, ya La- Freud lo instaló Freud, Claro. entonces, bueno, padecemos todo eso por debajo. Pero Pero bueno, la importancia de las palabras al fin, sí, ¿no? sí, y tiene que ver con eso, digamos, con así como se instalan cosas que no son positivas, instalar también lo positivo, ¿no? El hablar bien, el ser amables, esas cuestiones chiquititas. Yo el otro día escuchaba a un pensador surcoreano, que creo que te lo compartí, Sí. que dio el discurso, que se ganó el premio Princesa de Asturias, y dio un discurso hablando de la humanidad, desde un lugar que uno dice, son todas cosas que ya sabemos, pero no las estamos haciendo, ¿no? Entonces volver un poco a eso y que cuesta un montón, porque uno lo dice, pero tratar y ponerlo en acción Mm. es un montón, ¿no? Así que bueno, el tema, como te decía, de la salud mental es una cuestión comunitaria, porque solos no salimos. Estos chicos en Bahía hacen acompañamientos y tratamientos y cuestiones, pero tienen muy en claro esto del sostener, del acompañar, de lo familiar, eh, y tiene que haber compromiso del Estado, compromiso de las obras sociales, compromiso de un montón de factores para acompañar todo esto, ¿no? Eh, Ojalá puedan, antes de cambiar el mandato, antes de diciembre, instalar las modificaciones en la ley que ya tiene dictamen aprobado por unanimidad, para bajarlo al recinto, ¿no? O sea, todas las modificaciones que se hicieron en la ley ya están aprobadas. Creo que hubo un par de modificaciones de una diputada que aportó el hecho de monitorear anualmente los recursos y demás, pero bueno, son cuestiones más técnicas que tienen que ver con la forma y la formalidad de cómo se redactan las leyes, ¿no? Pero las modificaciones grosas ya están aprobadas, que es histórico que por unanimidad todos los bloques de la Cámara de Diputados hayan aprobado o las modificaciones de la ley. Y después pelear para que no pasen 7 años para reglamentarla. Claro, porque si Porque no al final es un rato, un título, una foto. y hoy en día una persona con una crisis de salud mental que no expresa la voluntad es muy loco, porque justamente para internarse tiene que expresar la voluntad de querer hacerlo. De Entonces, querer internar. de querer internarse, si no, no se puede hacer. Entonces, eso es lo que dice la ley. Entonces, bueno, por ejemplo, la mamá de Chano empezó esa lucha justamente por eso, porque ella veía cómo su hijo Ujú. se desmoronaba y necesitaba ser internado, intervenido, un montón de cuestiones, y si él no expresaba su voluntad, le daban el Claro, que a alta. veces no se puede. Y no puede una persona en ese estado dar una conformidad de algo que no está registrando. El caso televisivo último que hubo esta chica de bandana, Lourdes, es clarísimo en eso. Ella niega todo lo padecido por su victimario, digamos, porque está en un estado en el que no puede reconocer todo lo que le pasa. Y la lucha de esa madre, de las amigas, tiene que, para poder internarla, tiene que haber una intervención judicial, que un juez le dé la razón a la mamá, decir que esa persona atenta contra su vida o contra terceros, y entonces
Ese necesita una sería internación, modificaciones total. cambiaría. Ok, Sí, sí, autoriza a un adulto responsable o a un familiar responsable a hacerse cargo de decir, sí, hay que internarlo porque ok. esta persona no está en estado de decidirlo, Claro. ¿no? Gracias, Vir. De nada, gracias por el espacio, porque yo así voy sin aliento, pero quiero decir todo y más, pero estos espacios son riquísimos y gracias por siempre darlos, porque como vos decís, al que le llegue el mensajito y pueda hacer un clic y cambiar, vamos a ir cambiando de a poco todos.